La estética de los victorianos del siglo XIX dio lugar a lo que hoy consideramos extraños caprichos sociales. Desde trabajos peculiares, como el del coleccionista de sanguijuelas, hasta divertidas pláticas y una moda muy poco práctica en donde los tintes tóxicos y los tejidos inflamables eran a menudo el precio de la belleza. El estilo arquitectónico victoriano se prestaba bien para nuestra idea moderna del Halloween. Sin embargo, en aquella época las personas no experimentaban esta celebración tal y como lo hacemos nosotros hoy en día. En cambio, Halloween era un momento para aumentar su ya irreverente comportamiento. Es por eso que yo soy el documentalista. Y esto es 7 intrigantes tradiciones del Halloween. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. A los victorianos les gustaba intentar predecir su estado civil en Halloween. Cuando piensas en Halloween, piensas en duendes y calabazas. Pero en la época victoriana solían pensar en pasar por el altar. Los juegos de salón se creía que permitían conocer el futuro de una persona y eran muy populares en aquella época. Uno de estos juegos consistía en que una mujer entrara en una habitación oscura, sola, y se pusiera delante de un espejo. Mientras pelaba una manzana, la mujer podía ver el reflejo de la persona con la que algún día se casaría. O bien, vería un esqueleto, en cuyo caso, morirían solas. Otra forma de especular era hornear pasteles que contenían una aguja, un dedal, una moneda de 10 centavos o un anillo. Se creía que los pasteles predecían el matrimonio. Una aguja o un dedal en la rebanada significaba soltería. Una moneda de 10 centavos o un anillo significaba una buena fortuna o campanas de boda. Las mujeres también se preocupaban por la hora del té de Halloween. Una reunión social con té y aperitivos que también podía ser el escenario para evaluar su futuro sentimental. Las mujeres utilizaban una taza de té y suspendían una cuchara vacía en el borde de esta. Con una segunda cuchara, goteaban té en la primera hasta que caía en la taza. Cada gota correspondía a un año que tendrían que esperar antes de casarse. Número 2. A los victorianos les gustaba tallar nabos para Halloween. Las calabazas eran sin duda una tradición de Halloween, pero no era la única verdura que los victorianos utilizaban en la fiesta. Los nabos, también llamados nips, eran un recurso habitual para tallar en la temporada e incluso para hacer faroles de nabos. A veces, esto podía resultar peligroso. En Escocia, en 1899, un hombre enfureció a un pequeño ejército de niños al negarse a atender sus demandas de dulces. Cuando abrió la puerta, un nabo le golpeó en la cara, rompiéndole la nariz. Número 3. Las invitaciones a las fiestas. Ser invitado a una fiesta de Halloween era ser bienvenido a un evento social. En lugar de limitarse a pedir a alguien que asistiera, los organizadores de la fiesta a veces dejaban calabazas talladas en las puertas de los posibles invitados. Las calabazas solían ir acompañadas de invitaciones escritas a mano y con versos. Ven a la hora bruja de las 8 y deja que las hadas lean tu destino. No reveles a nadie esta trama secreta, o la desgracia, no la suerte, será tu destino. Número 4. Cómo crear un ambiente de Halloween. Una vez que llegabas a una fiesta, el ambiente se encendía. Las casas solían estar completamente a oscuras, salvo por las linternas y las chimeneas.
Se montaban serpientes de imitación hechas de hojalata sobre una fuente de calor, que las hacía brillar. Los anfitriones de la fiesta iban a veces envueltos en capas negras. Si sacaban una mano para saludar a un invitado, podía ser su mano real, o podría ser un viejo guante lleno de serrín para provocarles sustos. A veces, estas fiestas estaban tamizadas para relacionarlas con figuras culturales populares de la época, como la Cenicienta, los gatos negros o los personajes de la Oca. Número 5. Los disfraces del Halloween. Disfrazarse para Halloween se hizo más frecuente en el siglo XX, pero a los victorianos les seguía gustando ir ligeramente de incógnito, personalizando su ropa normal con alas de murciélago, sombreros y accesorios de estilo gótico. Número 6. Historias no tan espeluznantes de Halloween. Cuando llegó el momento de imprimir las historias de Halloween, los periódicos y las revistas no se preocupaban demasiado por calar los huesos de nadie. En cambio, la mayoría de los relatos de Halloween tenían que ver con el romance, cada uno de los cuales pretendía sacar provecho de la preocupación por el amor inherente a la estación. Fueron populares cuentos como El tiempo de la semilla y la cosecha del amor, y Si fuera un hombre me pegaría un tiro. Aunque a veces tenían un elemento espeluznante, como que el protagonista explorara una cámara tenebrosa. Normalmente estaban al servicio de la búsqueda del amor. Aunque no todas las historias eran tan inocuas, en las fiestas los invitados se sentaban alrededor de una hoguera y sostenían una ramita encendida. Tenían hasta que la ramita se quemara por completo para contar su historia de fantasmas favorita antes de que le tocara el turno a la siguiente persona. Número 7. La reina Victoria en Halloween. La noche de Halloween con la reina Victoria, que nunca dejaba pasar una posibilidad de un asunto opulento, era a menudo un acontecimiento social. En su residencia a tiempo parcial en el castillo Balmoral, en Escocia, la reina organizaba fiestas y tradiciones increíblemente fastuosas. Una de ellas consistía en una procesión en la que todos llevaban antorchas al paso del carruaje de la reina. Un sirviente vestido de hobgoblin llevaba un Chandraitan, o efigie de bruja, hasta que la reunión se dirigía a una hoguera gigante, donde se arrojaba a la bruja. Esta lúgubre escena solía ir acompañada de gaitas y más tarde se transformó en una dinámica pseudo-judicial, en la que la bruja era una metáfora de la acusada. Otros años, la reina podía disponer que un demonio se pareciera a alguien que le desagradaba, como el primer ministro William Ewart Gladstone, al que una vez apodó medio loco. A veces, la reina recibía reacciones por estas exhibiciones, ya que parecía impropio de una reina cristiana entregarse a tales asuntos. Además, a veces era posible que una gran multitud de personas blandiendo antorchas se descontrolara. En 1874, la reina suspendió los festejos de la noche cuando decidió que los juerguistas eran demasiado estridentes para dejarlos entrar. Yo soy el documentalista y esto fue 7 intrigantes tradiciones del Halloween.